Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es María Magdalena, psicóloga clínica y de la familia, con estudios en ciencias sociales, niñez y juventud. Cada lunes estoy subiendo un video con temas relacionados con la familia, con los niños, con la juventud y con la mujer. El día de hoy traigo un tema supuestamente enfocado en la juventud. Sin embargo, lo he titulado el origen de las adicciones, porque no podemos decir que la adicción o que el consumo comiencen justamente en esta época de la vida. No, el consumo, la adicción, podemos comenzar a contemplarla, comenzar a mirarla desde justo el momento en que el niño nace. Entonces creo que son cosas que hay que aclarar. Antes de comenzar a hablar del tema específicamente, yo hago una pequeña distinción, y es entre lo que es la adicción y lo que es el consumo. Entonces, para que yo pueda aclarar una cosa u otra, voy a tener en cuenta que esto va a depender, básicamente va a depender de la capacidad que tenga la persona de producir y de la capacidad que tenga de amar. Este es un supuesto del doctor Fernando Bilbao. Él es una persona, un psicólogo especialista a nivel mundial sobre adicciones. Es tal vez una de las personas que más habla de esto en este país, en este planeta. Entonces, este supuesto es muy claro para él. Él nos aclara que una persona podría llegar a ser consumidora, ¿cierto? Consumir, pero realmente tener una capacidad de producir y una capacidad de amar que lo hace diferente a la persona que es adicta, porque la adicción le roba a las personas la vida, literalmente la vida. Entonces son cosas muy distintas. Entonces tenemos que tener claro cómo cómo el consumo nos puede llevar a la adicción. Desde pequeñitos nos han enseñado a nosotros a consumir, ¿sí? Nuestros padres, obviamente siempre con la mejor intención, porque pensamos que de esa manera en que consumimos, en que compramos cosas, en que llenamos los cuartos de nuestros niños de juguete, los atiborramos con una cantidad de cosas, estamos demostrando muchas veces el amor. Y lo que hacemos también es generar una forma de adicción. Podemos ser claros en que la sociedad de por sí nos enseña a consumir, nos facilita los créditos, nos facilita endeudarnos. Entonces, esto tan fácil y el poder tener acceso a las cosas, pues produce una dependencia además enorme y una facilidad para consumir. Esta dependencia podemos verla desde que justamente nosotros estamos en el momento de la concepción, cuando nosotros nos formamos en el vientre de la madre y nos apropiamos de nuestra placenta. Yo siempre hablo de esta placenta, ¿cierto? En el video anterior del parto y un nuevo comienzo especifico un poco más estas cosas. Entonces ahí hablo de que tal vez la primera dependencia que tenemos en la vida es nuestra placenta. Cuando nacemos, nos liberamos de la placenta, estamos atravesando el canal vaginal cuando pues tenemos un parto natural, y tal vez el primer grito de autonomía y de libertad sea justamente cuando atravesamos el canal, liberamos la placenta y podemos respirar por nosotros mismos. Entonces es un grado de autonomía y un grado de independencia prácticamente. Tan pronto nacemos, nos apegamos al cuerpo de mamá. Entonces nos apegamos a la tetica, nos apegamos después, ya no estamos apegados a la tetica, después nos apegamos al biberón, que yo les decía en el video pasado también, cómo vamos sustituyendo una cosa por otra. Entonces así caminamos por la vida. Nos apegamos a mamá, y hay que hacer una claridad aquí: el apego no es algo malo, ¿sí? El apego no es en absoluto algo malo. Ese problema es cuando nos quedamos en esa posición de apego y nos soltamos, ¿sí? Ahí sí viene la verdadera dificultad. Entonces, mamá nos enseña a pegarnos. A esto se le ha llamado el complejo materno, ¿no? Mamá nos enseña a pegarnos para que con nosotros aprendamos a desapegarnos y aprendamos a volvernos autónomos. Este es un proceso como el proceso de la respiración, ¿no? Tomamos la respiración, cuando estamos inhalando, estamos tomando, ¿sí? Nos estamos apegando y la soltamos en el proceso de exhalación, y ese es el proceso de desapego. Entonces ese es el movimiento natural que también nos enseñan a pensar que es una forma
cómo vamos caminando por la vida con el apego y el desapego. Para ser adictos se necesita también un alto grado de dependencia. Eso es clave, ¿sí? Para que nosotros podamos hablar de adicción a diferencia del consumo. El consumo es como ese no poder parar, no poder decir no y crear la dependencia. Entonces, cuando ya no podemos parar, cuando ya creamos la dependencia y la llevamos a niveles más altos, es cuando muy fácilmente podemos convertirnos en adictos. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, en cómo desde pequeñitos vamos construyendo todas estas formas para que podamos llegar a pensar que nuestro hijo, cuando sea grande, sea un adicto o no lo sea. ¿Sí? Esto también tiene que ver mucho con las pérdidas y con las separaciones, con que yo tenga la capacidad de perder y que no pase nada, con que yo tenga la capacidad de lamentarme por lo perdido y no pase nada. Muchas veces nosotros como padres podemos ver a nuestro hijo que está llorando porque su juguete se rompió y va y nos dice: mamá, mi juguete se ha roto. No, mi amor, no te preocupes, tranquilo. Ven, yo te reemplazo ese juguete por un helado, por lo que sea, ¿cierto? Y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Es bueno que ellos enfrenten la pérdida y puedan decirle a su juguete: ya, el juguete ya no sirve, el juguete ya no va a estar con nosotros y ya, y es suficiente con eso. Otra cosa que nos dicen los papás muchas veces es cómo decirle a los niños cuando sus abuelitos se van a morir, ¿no? Yo les digo, hay que aprender de la naturaleza. Sí, la naturaleza tiene un proceso de nacimiento, un proceso de crecimiento y un proceso de muerte. Entonces, ¿cómo le explicamos a nuestros niños esto? Que nosotros nacemos, que nosotros nos desarrollamos y que también vamos a morir y no pasa nada. ¿Sí? Esto forma parte de la vida. A veces le decimos a nuestros niños: no, tu abuelito murió, o no, ni siquiera murió, sino que su abuelito se fue al cielo y que desde una nube nos mira. Entonces, a veces uno dice, sí, es dentro de nuestra inocencia también, para poderlos proteger de un dolor innecesario, porque pues se forma parte de la vida, ¿no? Entonces les decimos estas cosas y cuando estamos en la adolescencia o más adelante desatamos un brote paranoico y decimos: bueno, creo que desde el cielo me mira quién. ¿Sí? Estoy hablando de una manera desde la clínica, desde la psicología, desde cuando desatamos ciertos brotes, en este caso paranoicos. Bueno, y son cosas de este estilo. A los niños hay que hablarles tal cual son las cosas. Entonces, podemos decir que para que yo pueda hablar de adicción es porque el consumo se ha creado en un alto grado. O sea, cuando ya el consumo me genera una dependencia tan alta que ya puedo llamarle adicción, que yo no puedo ya vivir sin ese objeto, sin eso lo que sea, a lo que me haya vuelto adicto. Hay 3 frentes que podemos tratar desde la clínica para poder hablar de la adicción. Entonces, la primera tiene que ver con que la adicción esté en el lugar de un proyecto, o sea, que esté reemplazando, que esté siendo el sustituto de un proyecto que no realicé. Eso por un lado. También podemos decir que la adicción es una relación tormentosa con un objeto. Y también podemos decir que la adicción está encarnada en el cuerpo. Bueno, es una exageración, pero bueno, está encarnada. ¿Sí? Está en nuestro cuerpo, está en la memoria de nuestro cuerpo. Entonces, hay también necesario aclarar aquí algo, ¿no? Que no solamente nosotros nos volvemos adictos a las drogas, en caso de los jóvenes, bueno, jóvenes entre comillas, también nos volvemos adictos a la comida, también nos volvemos adictos al alcohol, tal vez nos volvemos adictos al sexo, a la televisión, pero también hay algo muy importante que hay que reconocer y que lo reconocemos desde la clínica. También nos hacemos adictos a las enfermedades. Entonces, por ejemplo, yo trabajo mucho con mujeres y trabajo con depresión. Y me doy cuenta de que cuando estamos caminando hacia el tránsito de la depresión, la tristeza, la depresión, comenzamos a darnos cuenta de que cuando ya vamos llegando, vamos logrando altos grados de libertad frente a esto, las mujeres sufren como un cierto síndrome de abstinencia. O sea, es como si añoraran esa forma de ser y de estar de su cuerpo, esa forma de estar tristes,
o mejor deprimidas, porque la depresión es realmente una cárcel, algo que nos ata, nos aprisiona, y las personas se vuelven adictas a esas cárceles cuando hablamos de depresión, y así con cada una de las enfermedades. Entonces nos adaptamos también al dolor, nos volvemos adictos a las frustraciones, nos volvemos adictos inclusive a las deudas, o sea, a muchísimas cosas que podemos ver en la clínica y que llegan muchas veces las personas por un motivo, y cuando nos damos cuenta estamos hablando de muchísimas cosas. Dentro de tantas cosas estamos hablando de adicciones y de cómo nos volvimos y nos familiarizamos tanto con estas formas de sufrir la vida. Entonces también nos dedicamos un poco a esto. Entonces no es la adicción solamente al muchacho que está en este momento refugiado en la marihuana, en el alcohol, en el cigarrillo. No, la adicción va muchísimo más allá de eso. Bien, entonces vamos a retomar estos 3 frentes de la adicción. Entonces la primera, que tiene que ver con que la adicción está en el lugar de una falta de proyecto. Entonces cuando trabajamos cualquier adicción que sea, comenzamos a mirar cuál fue el proyecto que no se culminó. Eso es algo importante. ¿Cuál fue la pasión que no se concretó? ¿Qué fue lo que se quedó mutilado, que no se concretó, que se quedó en el camino y que no llevé a cabo? ¿Cuál fue el talento que no se desarrolló? Esas son tal vez las preguntas con las que comenzamos a armar nuestra tarea o nuestra terapia para que comencemos a construir un proyecto de vida. Y tal vez no es ni siquiera pensar en que vamos a empezar a construirlo, no, qué fue lo que quedó pendiente, qué fue lo que de cierta manera en lo que yo estaba ilusionada, qué era lo que me tenía apasionada, cuál era el talento que yo veía que yo estaba desarrollando y que se quedó atrapado. ¿Sí? Eso es importante que lo trabajemos. Yo personalmente lo trabajo desde la terapia narrativa. Es como yo me voy justamente a esas resistencias que yo en un momento dado pude llegar a tener para no caerme en la vida, y voy a comenzar a escudriñar en los relatos, en las narraciones, esas cosas que fueron tan importantes para la persona en algún momento, pero que por procesos de la vida o por lo que voy a comenzar a nombrar ahorita, de las relaciones tormentosas, tal vez se quedaron atrás y que necesitamos comenzar a recuperar. A veces no es una tarea fácil, porque la adicción, si lleva mucho tiempo, nos lleva mucho más comenzar a descubrirlo nuevamente, a redescubrirlo nuevamente. Otra cosa es esto, ¿no? El segundo frente que tenemos en cuenta cuando hablamos de adicciones son las relaciones tormentosas. Yo recuerdo una frase de Greco que decía, que me parecía súper bonita, ¿no? Cuando hablaba de esto: contigo porque me mata, sin ti porque me muero. O sea, es una relación tormentosa. O sea, entonces no puedo estar sin ti, ¿sí? Pero si estoy contigo me muero, porque igual es muy difícil la situación. Entonces, justamente es como nosotros creamos en la vida relaciones tormentosas y que después tenemos que sustituir, porque si una relación tormentosa no se sostiene en el tiempo, pero sigue siendo tormentosa porque ya se va, pero nos sigue haciendo falta. Entonces la reemplazamos por algo. Eso que les decía en el video pasado, cuando le enseñamos a nuestros niños a sustituir, entonces le reemplazamos una cosa por otra. Entonces fácilmente no podemos superar una relación tormentosa o un tipo de relación X como sea, y la tenemos que reemplazar por algo, y en este caso pues por el objeto de la adicción. Entonces es muy grave, porque tenemos que ir a trabajar mucho esta parte y llegar a darnos cuenta que realmente sí fue así. Por lo general es una persona, y que el objeto por el que reemplazamos a esa persona no es cualquier objeto. Por eso la marihuana, ¿no? Lo que logra hacer la marihuana, lo que logra hacer la cocaína, lo que logra hacer la comida, con todas sus implicaciones de culpas posteriores y todo esto. O sea, la relación tormentosa es fuerte y a veces no es fácil descubrirla, que es lo más claro aquí. Entonces es un trabajo arduo que hay que trabajar acá. No es ni siquiera que yo trabaje en que la persona se desprenda del vicio o de la adicción, no. Es como yo trabajo justamente esto: cuál fue la relación tormentosa, fue el talento que no se desarrolló. Este tipo de cosas es lo que trabajamos. Bueno, y ya para ir terminando el video, yo rescato una frase de Eduardo Greco, cuando él dice que la adicción
es la búsqueda de un camino espiritual por un camino equivocado. Es decir, que cuando yo me vuelvo adicta a algo, yo encuentro en ese objeto la razón de mi ser, ¿sí? O sea, que le encuentro un sentido a mi existencia, porque por lo menos con eso siento que no me muero. Me ato tanto a eso, que por lo menos eso hace que me aferre a la vida y no esté pensando en suicidarme, por ejemplo. Entonces, Eduardo Greco siempre nos invita a que en nuestro trabajo clínico hablemos de espiritualidad. No es la espiritualidad en el sentido religioso, no. Es en cómo yo le doy sentido a la vida. Y en esto, pues para trabajar en esto, vuelvo y les digo, yo utilizo la terapia narrativa para ver la forma en que yo perdí el sentido a la vida y cómo lo voy recuperando con la experiencia vivida y cómo realmente comienzo a vibrar, ¿sí? Con la forma de existir en el planeta. Cómo comienzo yo a despertar junto con el otro un sentido de la vida. No podemos perderla. Y es lo que tal vez el adicto ya perdió. Y que, como les digo, ese objeto al que está adicto es quizá lo que no le ha permitido irse del planeta o tomar decisiones un poco más allá de permanecer en este proceso adictivo. Y ya para terminar, entonces, yo quiero cerrar con una preocupación que tenía una madre en algún momento. Ella me decía, bueno, ¿y cómo sé yo cuando mi hijo está sanando la adicción? Entonces le decía, cuando él comience a tener ciertas actitudes frente al objeto de adicción. Comencé a decir, paro aquí. Si es la marihuana, comencé a fumar tal vez, pero paré. Tuve la capacidad de parar, tuve la determinación de decir, no, paro. Vuelve y lo intenta, pero para. Entonces es como vamos reconociendo cada intento que va teniendo, porque vamos sanando heridas, vamos sanando esa forma de consumir, esa forma de depender, todo esto lo vamos sanando. Cuando la persona nos muestra estas formas de decir no más, es cuando vamos notando que ya lo estamos logrando. Yo recuerdo también, ya para terminar, algo que Eduardo Greco en sus conferencias decía, ¿no? Que cuando estaba él sanando una adicción al sexo, entonces él decía que no puede ser que alguien se haya ido, por ejemplo, a una isla desierta porque quería alejarse de la adicción al sexo. Entonces no va a poder sanarla, no va a poder decir que se va a sanar porque está alejado de la situación, alejado de la adicción. Entonces es como yo enfrento esto, yo enfrento una adicción cuando estoy frente a ese objeto, solamente cuando estoy frente al objeto y que puedo decirle paro acá y hasta aquí llegamos los dos. ¿Sí? Cuando podemos decir eso es que vamos dando indicios de sanación. Pero si a mí me alejan totalmente de eso y al cabo de un tiempo yo vuelvo a enfrentarme, pues vuelve nuevamente a generarse la adicción. Por eso les digo, son puntos de vista y son formas de trabajar la terapia clínica, dependiendo de la escuela o dependiendo del modelo que yo esté trabajando. Y ya para despedirnos en esta ocasión, nos sobra recordar que visite mi página web www.casaarboldevida.com o el jardín infantil www.gimnasiosanbartolomé.edu.co. En este momento en que estamos en casita, todos guardaditos, yo les recuerdo mi WhatsApp, me pueden escribir también, yo igual estoy trabajando desde casa para aquellos que necesiten de pronto poder tener algún tipo de consulta por Skype o tener una consulta por WhatsApp, no sé, yo creo que ahora nos volvemos muy creativos con esto. A mí me encanta realmente trabajar presencialmente, pero pues teniendo en cuenta las circunstancias, pues nada que hacer. Entonces yo les dejo mi número de WhatsApp en la página final, en la portada final de este video. Sin embargo, lo digo, 310-816-7260. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.